Por cada una de las asignaturas que se imparten en todos los cursos escolares, tanto en primaria como en secundaria, como en bachiller, se realiza un currículo de educación diferente. Este elemento es el que establecerá las bases de cada una de las asignaturas. Y esto se repite también en los estudios superiores, ya sean estudios universitarios de formación profesional más grande. Los currículos educativos son el esqueleto de cada disciplina y son fundamentales para establecer las metas a alcanzar, las habilidades profesionales que los estudiantes deben dominar y los procedimientos que deben seguir para impartir conocimientos y contenidos. Además de ser obligatorios porque están establecidos por el Real Decreto, los cursos de educación son de gran ayuda para el profesorado y pueden encontrar su orientación en todos los cursos escolares. El currículo está constituido por una serie de elementos o componentes que interactúan de acuerdo a las diferentes concepciones y definiciones del currículo que se asuma. Así varía la cantidad de elementos que se señalan. Podemos considerar elementos básicos del currículum al conjunto de componentes mínimos que integran cualquier currículum educativo. Uno de los elementos del currículum son los objetivos. Otro de los elementos son los contenidos. También dentro de estos elementos encontraremos la metodología. También encontraremos la evaluación. Como último elemento tenemos la competencia. Los objetivos son uno de los componentes esenciales de un programa de enseñanza o de un currículo. Estos se refieren a aquello para lo que se establece el programa, lo que se pretende lograr y se distingue de los contenidos que hay que asimilar para alcanzarlos. Se relaciona de forma directa con la evaluación, procedimiento curricular en el que los objetivos se reformulan como criterios para valorar los aprendizajes. En la pedagogía general, la organización de programas con referencia expresa y sistemática a cada uno de los objetivos aparece a mediados del siglo XX en los Estados Unidos de América, como consecuencia de la influencia que en la administración educativa empezaron a ejercer. Por un lado, el modelo de organización y eficacia del mundo de los negocios, y por otro, la psicología conductista y la importancia que ésta concede a la conducta observable de las personas. A partir de entonces, la función de los objetivos en la enseñanza ha experimentado un desarrollo diferenciado a tenor de la orientación de las diversas escuelas psicopedagógicas. Lo primero que se produjo fue un distanciamiento general de los postulados del conductismo para conceder importancia al componente cognitivo y metacognitivo del aprendizaje, así como a las vivencias y a las actitudes del alumno. Además, diversos sectores ponían reparo a una enseñanza inspirada en la empresa, que subordinaba el razonamiento crítico en la escuela a la productividad y a la eficiencia, y concedía un papel preponderante a los valores y demandas de la sociedad en la que la escuela forma parte. Los contenidos del currículo son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y lo más importante es que los alumnos puedan construir significados y atribuir sentido a lo que aprenden. Existen tres tipos de contenidos que se dan simultáneamente e interrelacionadamente durante el proceso de aprendizaje. Contenidos conceptuales, el saber. Estos contenidos se refieren a tres categorías bien definidas. Primero, hechos, que son eventos que acontecieron en el devenir de la historia, como por ejemplo el derribamiento del muro de Berlín, entre otras. Como segundo tenemos los datos, que son informaciones concisas y precisas, como por ejemplo el nombre del primer astronauta que pisó la luna y las fechas de ciertos eventos, entre otras. Por último tenemos los conceptos, que son las nociones o ideas que tenemos de algún acontecimiento, que es cualquier evento que sucede o puede provocarse, y de un objeto, que es cualquier cosa que existe y que se puede observar desde una perspectiva más general. Los contenidos conceptuales, atendiendo a su nivel de realidad abstracción, pueden diferenciarse en factuales y propiamente conceptuales. Los contenidos procedimentales, saber hacer, se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las acciones, modos de actuar y de afrontar
plantear y resolver problemas. Estos contenidos hacen referencia a los saberes como saber cómo hacer y saber hacer. Un ejemplo de ello es la recopilación y sistematización de datos, uso adecuado de instrumentos de laboratorio, formas de ejecutar ejercicios de educación física, entre otras. Es la forma de transmitir el conocimiento aplicado en la educación, la manera de dar un enfoque a lo aprendido. También el desarrollar los diferentes roles de aprendizaje continuo permite al alumno llevar una secuencia de sus capacidades y actitudes. Por ello, el comentario de los profesores y la orientación de los mismos permitirá al alumno despertar su entusiasmo por ampliar su conocimiento. Contenidos actitudinales, ser. Estos contenidos hacen referencia a los valores que forman parte de los componentes cognitivos como creencias, supersticiones, conocimientos de los contenidos afectivos como sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, entre otros, y componentes de comportamiento que se pueden observar en su interrelación con sus pares. Son importantes porque guían el aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan la incorporación de los valores en el estudiante, con lo que arribaremos finalmente a su formación integral. Por contenidos actitudinales entendemos una serie de contenidos que podemos clasificarlos en valores, actitudes y normas. Los valores son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un juicio sobre las conductas y su sentido. Por ejemplo, son los valores la solidaridad, la libertad, la responsabilidad, la veracidad. Las actitudes son las formas como una persona manifiesta su conducta en concordancia con los valores. Las normas son las reglas o patrones de comportamiento socialmente aceptadas por convención, indican lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. El propósito es plasmar una concepción educativa, la misma que constituye el marco teleológico de su operatividad. Por ello, para hablar del currículo hay que partir de lo que entendemos por educación. También es importante destacar que los tres tipos de contenidos tienen el mismo grado de importancia y deben abordarse en la acción docente de forma integrada. Algunos de sus puntos. Yo voy a poner el ejemplo de que el currículum es un camino del punto de inicio, donde escogemos las metas, y el punto final, donde se dan las evaluaciones y al cumplirlas para cumplir las metas. Ahora voy a dar una explicación sobre estos criterios de evaluación. Se debe poner a prueba los conocimientos que se están en desarrollo y que se está aprendiendo el estudiante. Existen diferentes formas de probar si realmente se ha transmitido ese conocimiento adecuadamente al estudiante. Tanto para evaluar conocimientos teóricos como saberes prácticos hay diferentes formas, ya que no es lo mismo saberes teóricos, que por ejemplo serían ya la aritmética, la matemática, la química, la física, como lo son los saberes prácticos, el cómo se debe desenvolver en cada situación, como por ejemplo sería el teatro, el dibujo o la ingeniería, por dar ejemplos. Por eso es tan importante, ya que son las evaluaciones las que son las pruebas legítimas de que del largo trayecto que se ha recorrido el estudiante han servido sus frutos. Saber en qué cosas se le dificulta al estudiante, cuáles son sus logros, qué ha logrado en su trayecto y qué tan cerca está de sus metas. Ver los aspectos en que puede mejorar, en aspectos que es débil, etc. La evaluación se lleva a cabo por unidades que están especializadas en evaluar estos contenidos, especialmente en los currículos. Esto, ya sea la mayor autoridad en lo que se respecta a esto, sería el Ministerio de Educación en este país. Ya sea simplemente una evaluación de ingreso a un nuevo colegio o la prueba IFES que se da en todo el país, esos son parte de lo que se forma el currículum, especialmente el IFES, que es muy necesario en este país, que todos los estudiantes están obligados a ello para que así puedan seguir con sus estudios o pueden ser evaluados por un grupo de personas apartados del sistema gubernamental, como por ejemplo sería un grupo de personas especializada en evaluar o ver estos currículums para un puesto de trabajo, ya que necesitan ver qué persona tiene el mejor currículum para saber cuál está más
digamos, capacitada para tal trabajo. Los estándares de aprendizaje evaluable son especificaciones de los criterios de evaluación. Estos permiten definir el resultado de los aprendizajes y concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables y deben permitir graduar el rendimiento o el logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar al diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Los estándares son una conclusión de los criterios de evaluación, pues según Cabrera, en el 2011 explicaba que los estándares de aprendizaje evaluables son esos niveles de realización que son aceptable o no aceptable para cada uno de los criterios. El criterio de evaluación determina lo que el estudiante lo que se le va a evaluar o se va a lograr con el estudiante. Y los estándares determinan si se ha alcanzado o no el criterio que se ha propuesto anteriormente. Los estándares ofrecen una referencia más concreta que permite medir el criterio de evaluación. Y ahora les hablaré sobre la metodología didáctica, que sería, como su nombre lo dice, son los procedimientos y las estrategias que seguirá el estudiante para cumplir sus metas. Ya di el ejemplo de que el currículum es un camino. Entonces, si el inicio es elegir las metas, por ejemplo, ya sería elegir la carrera o lo que el estudiante quiere ser cuando sea mayor, y el final son las evaluaciones para volverse profesional. Entonces es la metodología, el camino que tiene que recorrer, ya que es ahí donde se pondrá, el estudiante va a aprender todo lo necesario. Como profesores, no es simplemente suficiente que el alumno asista a clases y que nosotros leamos un libro para que simplemente el estudiante memorice los datos y los conocimientos. Se necesita un plan paso por paso para saber cuál es la mejor forma de enseñarle el proceso, y ambas partes deben participar. Esta es una relación maestro-estudiante. No solo puede haber participación del profesor, no solo puede haber participación del estudiante. El profesor debe estar interesado en aprender y el estudiante debe estar interesado en aprender. Todo esto se va dando paso a paso, poco a poco, ya que la que tiene mayor responsabilidad somos nosotros los profesores. Esto se puede hacer de muchas formas, ya que se puede hacer como por medio de actividades, saberes didácticos, de una forma donde no se pierda el interés del estudiante. Como bien dije, da paso por paso, una velocidad que el estudiante pueda avanzar, que no sea muy pesado el tema, que se dé temas que estén al nivel del estudiante, que no se salten pasos, que eso es importante, que sea de una forma en la que el estudiante pueda aprender y que sean temas que le interesen, no solo temas que sean obligatorios o que simplemente no sean importantes para el estudiante. El interés del estudiante es muy importante. Para ello se pueden utilizar diferentes estrategias para que se pueda aprender o estudiar los conocimientos o los temas. Ejemplos de esto están mediante juegos didácticos, los cuales podrá hacer que sea más fácil memorizar datos, proyectos para dar al estudiante para que aprenda el proceso de hacer diferentes evaluaciones, por indagación, por investigación, para que el estudiante saque sepa cómo investigar acerca de saber y cómo sacar conocimientos de fuentes de información, mapas mentales para aprender mejor datos, lluvia de ideas para saber qué piensa el estudiante en ese momento sobre el tema, debates para poner a prueba esas ideas que tiene el estudiante, si están erróneas o están bien, e incluso mímica o juego de rol de algunas situaciones para que el estudiante comprenda mejor situaciones que va a abarcar en la carrera. Diseño curricular por competencias. Estas nos muestran cómo el enfoque educativo por competencias centra su atención en el proceso y desde los parámetros constructivistas
Manifiesta así la urgencia de lograr en los estudiantes la transferencia de los conocimientos, no solo a los contextos inmediatos, sino a la vida misma, al presente, y también indica la forma de vislumbrar estrategias para el futuro, mediante contenidos que poseen un significado integral para la vida, porque las competencias están concebidas y desarrolladas como el conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para que los estudiantes se incorporen más fácilmente al mercado de trabajo, ya sea como técnicos, profesionales o mano de obra calificada. La educación por el hombre y para el hombre, al desempeñar un rol primordial en la competitividad, se considera como el factor estratégico que tiene como función básica el desarrollo del espíritu creador, lo que significa desplegar la capacidad de autodefinición que permita disciplinar las propias fuerzas, tener la visión de nuevas metas y su aplicación en objetivos cotidianos. Esto implica también una afirmación del hombre que tiene fe en sus capacidades intelectuales y morales y hace más pequeño el abismo entre lo ideal y la realidad. Con claridad y especificidad se define el diseño curricular por competencias y este se describe como la estructura modular integrada por las dimensiones de las capacidades, contenidos, teorías, prácticas, actividades y evaluación para producir el perfil profesional adecuado al mundo productivo, donde el referente competencias involucra el conjunto del conocimiento, habilidades, destrezas y aptitudes como capacidades aplicables y útiles para resolver problemas relativos a su desempeño, conforme a las exigencias de su contexto.